No solo ¿Está compartiendo el link también? Ah, bien. ¿Dónde se vende el libro? En la sala 14 está el secretario. Del Centenario. Del Centenario, acá. Manual de cardiología. Gracias. Está todo. Paso. Por favor, bueno, buenos días. Mi nombre es Romina Alacray, yo soy médica cardióloga del Centenario y hoy voy a presentar unos casos de síncope como para hacer una introducción y podemos hablar un poco de cómo se diagnostica un síncope, cómo se clasifica, un poco de la fisiopatología y la atención en guardia. Bueno, primero para descomprimir un poco, les voy a presentar un caso clínico de una joven de 22 años, ella se llama Julieta, es estudiante universitaria con ustedes, y ella consulta al médico porque cree que se desmayó en clase. Ella le cuenta al médico que tuvo una pérdida de conocimiento súbito, que se encontraba de pie en una clase, en una hora calurosa, pierde el conocimiento, que tiene una recuperación espontánea, refiere que antes de esta pérdida de conocimiento tuvo una visión borrosa, una sensación de calor, sudoración profunda y mareo. Pierde el tono corporal, cae al piso, pero se recupera enseguida, rápidamente. Ella, al interrogatorio dirigido por el médico, no tiene antecedentes de jerarquía, no tiene antecedentes familiares ni personales, no toma ninguna medicación, no consume ninguna sustancia, y no tiene antecedentes de ninguna enfermedad, ni cardiovascular ni neurológica. Al examen físico ella se encontraba normotensa, euneica, afebril, eugármica, sin focalidad neurológica y a nivel cardiovascular, sin ruidos cardíacos de normofónicos, sin soplos, con buena entrada bilateral de aire, sin ruidos agregados. Presenta este electrocardiograma, que básicamente es un electrocardiograma normal. Vemos un ritmo sinusal a unos 85 latidos por minuto, con un PR conservado, un QR angosto, un QT conservado, sin alteraciones de la regularización del ST. Su médico le pide un laboratorio de rutina básico con glicemia, ionograma, hemograma, que se encuentran dentro de parámetros normales, o sea, se descarta que tenga una anemia, se descarta que tenga algún trastorno metabólico iónico básico que le haya causado este desmayo. Le hace un ecocardiograma
que como podemos ver en la imagen es un ecocardiograma normal, diámetros normales, contractilidad normal, función cardíaca normal. O sea, descarta con este estudio que haya una cardiopatía estructural. Y el médico le solicita un FIT test o prueba de mesa basculante que resulta positivo con caída de la presión arterial durante la prueba y bradicardia asociada a síntomas. Vamos a ver más adelante, la mesa basculante es una prueba muy utilizada cuando hay este tipo de síncope de sospecha vasovagal. Básicamente, ella fue conectada a un electrocardiograma, a un tensiómetro, una mesa que bascula desde la posición supina a una posición entre 70 y 80 grados, que la por varios minutos, hasta esperar que haya una respuesta que reproduzca los síntomas que tuvo, entonces desmayó en clase, y que haya un correlato de signos, como la presión arterial y el electrocardiograma, que pongan de manifiesto que la causa del síncope fue la hipotensión y la bradicardia que presentó. Entonces, su médico llega al diagnóstico de que ella es un síncope vasovagal, causado por ortostátismo prolongado en un ambiente caluroso. En cambio, en otro extremo, tenemos otro paciente, Juan, de 72 años, jubilado, que refiere que se desmayó en la calle y que tiene amnesia del episodio y no recuerda lo que sucedió. Él es un paciente que cáncer de cardiopatía isquémica, eso es muy importante. Refiere que iba caminando por la vía pública y que tiene una pérdida brusca de conocimiento sin pródromos, o sea, no tiene mareo, no tiene visión borrosa, no tiene nada de lo que le pasó a Julieta. Refiere que se desploma súbitamente y, bueno, obviamente los transeúntes, los testigos, refieren que no tuvo movimientos anormales. De hecho, retengan algo que es importante después cuando empezamos a pensar en esto. Tiene recuperación espontánea en menos de un minuto, se despierta algo desorientado, y lo que sí refiere al interrogatorio dirigido por el médico es que sintió algo de palpitaciones previo al desmayo. Como dijimos entonces, él tiene antecedentes de cardiopatía isquémica, como factores de riesgo cardiovascular hipertenso, isquémico, extravascular, y en 2019 tuvo un infarto anterior extenso, con lo cual la función cardíaca quedó disminuida, una fracción de eyección moderada del 35%, y los antecedentes familiares de padre con cardiopatía isquémica, y el examen físico se encontraba con una presión borderline 90-70, una frecuencia cardíaca de 85, saturando 98 aire ambiente, y sus ruidos cardíacos eran irregulares. Al examen neurológico sin hallazgo. Este es el electrocardiograma de Juan. Presenta un ritmo sinusal, lo que nos llama la atención, que tiene un QRS ancho de 120 milisegundos. El eje está desviado hacia la izquierda, el bloqueo, como podemos ver. Y además, en todas las derivaciones de cara frontal, sobre todo cervical, el 1 del 4, presenta muy bajos complejos, muy bajo voltaje, y además presenta persistencia de un supra-nivel del ST, que es secuela de su infarto que tuvo en 2019, ¿verdad? Y en el caso también lo que nos importa, que presenta extracístoles ventriculares. Acá la línea es muy corta, no podemos saber si son únicas, si son múltiples, las que vemos son solamente estas. Y un laboratorio básico sin alteraciones. Se le realiza un ecocardiograma que tiene una función definida, ya severa del 30%, trastornos de la motilidad que corresponden al territorio de la descendente anterior, que tuvo el infarto, y se le pide un holter de 24 horas, donde se evidencia que tiene una taquicardia ventricular monomorfa no sostenida de unos 18-20 latidos. Entonces su médico llega a la conclusión de que tuvo un síncope de origen cardíaco, sin sostenida que le produce síncope. La taquicardia dura menos de 30 segundos, con escasos latidos. El paciente puede tener palpitaciones, puede tener otros síntomas, pero es poco probable que se desmaye. En cambio, si la taquicardia más de 30 segundos es sostenida, el paciente va a empezar con disminución de su gasto cardíaco y va a perder
Perdón que te interrumpa la presentación acá para nosotros. Es la pérdida de conocimiento y tiene ciertas características. Es transitoria, se acompaña de pérdida de tono popular y se ve como percusión cerebral global. Tiene que ser de inicio rápido, de corta duración y con recuperación espontánea. Cumple estas características, ponemos en duda de que esto sea un síntope, ¿verdad? La recuperación debe ser completa sin secuelas. Entonces, si no llega un paciente a la guardia y nos dicen que tuvo una pérdida de conocimiento, nos preguntaban, ¿tuvo una pérdida de conocimiento? Puede que no, puede haber sido una caída sin pérdida de conocimiento, un drop attack, que es una pérdida de tono muscular sin pérdida de conocimiento. En el caso de que sí haya tenido la pérdida de conocimiento, esta fue transitoria, fue por recuperación espontánea. En el caso estamos frente a otras entidades, a un ACV, a un coma, a un paro cardíaco, obviamente ahí hagan RCP. Y también está la posibilidad de que esta pérdida de conocimiento transitoria con recuperación espontánea sea de causa traumática. En este caso estamos frente a un traumatismo craneoencefálico con pérdida de conocimiento, pero si es no traumática, podemos estar frente a un síncope o podemos estar frente a otras entidades que son, digamos, diagnósticos diferenciales a plantearnos. Sobre todo, epilepsia, el pseudosíncope o síncope de causa psicógena, y otras alteraciones del sistema vascular neurológico, como es el rol de subclavia y el aire vértebro-vaginal. Volviendo al síncope, entonces, el conocimiento transitorio, recuperación espontánea, sin secuela, descartado todos los otros, las otras entidades que mencionamos anteriormente, y realmente frente a un síncope, es un diagnóstico de qué tipo de síncope es. Hay tres tipos: neuromediado, reflejo, el síncope por hipotensión ortostática y el síncope estática. El otro se puede un arco reflejo anormal y encontramos básicamente de tipo vasovagal, más común, que puede ser ortostático, que estaba parada durante mucho tiempo en un ambiente caluroso y sin copa, o también puede ser ante estímulos como por ejemplo ver sangre o algún estímulo desagradable que en algunas personas susceptibles produce este reflejo anómalo. Después encontramos el situacional, es menos común que ver, se refleja el situacional tiene que ver con diferentes acciones como la visión, defecar, deglutir, toser, tocar instrumentos de viento, está relacionado con, como vamos a ver más adelante, vísceras huecas, que estimulan este arco reflejo anómalo. Y otro que tiene su nombre propio, que es el síndrome del seno carotidio, que es por estimulación del seno carotidio, que produce síncope. Y formas atípicas en las que no se puede encasillar en ninguna de las previas, pero que sospecha termina siendo vasovagal. Bueno, y el paciente que tiene cualquiera de estas presentaciones, debido a este reflejo normal, va a tener una respuesta diferente que va a estar alterada. Como vamos a ver en la fisiopatología, va a presentar una respuesta que puede ser paso de persona, o sea, la persona se desmaya porque cae la presión, o cardiología, la persona se desmaya porque hace una bradicardia extrema, o mixta, que era un componente de ambas. El síncope por hipotensión ortostática es más frecuente en adultos mayores que están polimedicados, frecuentemente con vasodilatadores, diuréticos, o bien por una depresión de volumen, en el caso de un paciente con una hemorragia o con una deshidratación severa. Y después, otra opción, también en pacientes adultos y con alguna enfermedad, sobre todo neurológica de base, es la disfunción disautonómica, que puede ser primaria por alguna enfermedad del sistema nervioso central o puede ser secundaria, por ejemplo, como patología como la diabetes. Y el síncope cardíaco, que es el que tiene peor pronóstico, los otros, pese a que tienen su causa que puede ser corregida, son de origen benigno, digamos. En cambio, el síncope cardíaco se trata que a primera instancia es maligno. Y se debe a una disfunción crítica del gasto cardíaco. Y los hay de dos tipos. El arrítmico, como veníamos diciendo antes, por una bradicardia extrema, que puede producirse por una disfunción del
un bloqueo auriculoventricular, y en el otro extremo las taquiarritmias o taquicardias que pueden ser supraventriculares o ventriculares, como fue el caso de Juan, que tuvo una taquicardia ventricular. Y las estructurales son cuando hay alguna obstrucción Bueno, seguimos. Bueno, a una disminución crítica del gasto cardíaco, hicimos entonces, bueno, no sé si pasa. Bueno, no pasa nada. Bueno, entonces dijimos, síncope cardíaco de causa rítmica, por bradicardia, por bloqueo B, por enfermedad neurosinusal, o por taquicardia, supraventricular y ventricular, como fue el caso de Juan. Y la estructural, donde hay una alteración a la salida de la sangre del corazón, que puede ser por una valvulopatía, sobre todo aórtica, obviamente severa o crítica, sintomática en este caso por síncope, cardiopatía estructural isquémica, miocardiopatía hipertrófica, que también va a generar una obstrucción al tracto de salida y caída del gasto cardíaco, tumores que producen el mismo efecto, y por ejemplo, enfermedades de grandes vasos como el tromboembolismo de pulmón, porque obviamente va a disminuir el retorno venoso al ventrículo derecho y va a generar caída del gasto cardíaco. Volviendo entonces un poco a los síncopes femeninos, a la fisiopatología, como era el caso de Julieta, hipertensión prolongada, produce estancamiento venoso de miembros inferiores, disminución de la pericardia, disminución del anillo cardíaco, caída de la presión arterial. Con estas cosas, con la caída de la presión arterial se estimulan los vasoreceptores del seno carotídeo del globo aórtico y genera una activación adrenérgica que en contexto de una hipovolemia relativa debería, en la persona normal, generar aumento del inotropismo y hiperotropismo. Pero en algunas personas susceptibles se produce ese reflejo anormal con estimulación paradójica,
lo que genera todo lo contrario, aumento del tono vagal, disminución del tono simpático con la consecuente vasodilatación y bradicardia que lleva al síncope. En el caso de los síncopes situacionales que dijimos micción, flecación, los instrumentos de viento, etc., los mecanorreceptores se encuentran en la tercera cuenta. Y en el caso del síncope emocional, cuando uno se desmaya por ver sangre, etc., los centros especializados se encuentran a nivel del sistema nervioso central. Y en el síndrome del seno carotídeo, obviamente, a nivel del seno hipersensible. En el caso de la hipotensión ortostática, lo que se encuentra dañado son las vías deferentes, que obviamente debido a una patología del sistema nervioso central o una patología disautonómica o por el efecto de fármacos, y va a generar una incompetencia cronotrópica y una vasoconstricción inadecuada que van a llevar al síncope. Bueno, tiene diferente comportamiento hemodinámico, síncope vasovagal reflejo, por lo general la caída de la presión es segundos antes de la pérdida del tono postural. En cambio, en la hipotensión ortostática se produce una caída de la presión que comienza a partir de que el paciente se pone de pie. Esto es un cuadro que parece complejo, pero básicamente resume todo lo que veníamos hablando. El síncope reflejo, que es un reflejo inadecuado, que puede predominar la bradicardia o puede predominar la baja presión. El síncope debido a hipotensión ortostática, que dijimos que puede ser por una alteración a nivel del sistema nervioso simpático, que puede ser primaria o secundaria debido a diferentes enfermedades, que puede estar relacionada con fármacos y con detección de volumen en caso de hemorragia o deshidratación profusa, y como dijimos, el síncope cardíaco, que puede ser arrítmico o estructural. Todo esto va a causar o alteración en el gasto cardíaco o en la resistencia periférica que va a llevar al síncope. En cuanto a la epidemiología, sabemos que aumenta la prevalencia a lo largo de la vida, pero que hay dos picos de incidencia, uno en la segunda década de la vida, alrededor de los 20 años, y otro a partir de los 60-65 años. Donde es más frecuente en la segunda década de la vida, en síncope vasovagal y sobre todo el sexo femenino, y en los pacientes mayores, adultos mayores, predomina la hipotensión ortostática o el síncope bimefarcial. Sin embargo, pese a que estos son más frecuentes a esas edades, el síncope vasovagal sigue siendo el más frecuente de todos. ¿Cómo evaluamos a la gente que llega a guardia con pérdida de conocimiento? Bueno, obviamente lo que dijimos antes, descartando otras entidades que simulan un síncope y que van a requerir una atención diferencial. Obviamente, si presenta un paro cardíaco, vamos a reanimar, si presenta un coma o un ACV, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Y si estamos frente a un episodio que podría ser un síncope, siempre acordarnos de descartar que sea una pérdida de conocimiento traumática, o sea, que haya habido un golpe antes de la pérdida de conocimiento, que puede ser una epilepsia, un síncope psicógeno o una alteración neurovascular. Y hay que estratificar el riesgo, ¿verdad? Las características, como dijimos, es la corta duración, la amnesia del episodio, y esto es importante porque podemos encontrar que el paciente, además de la pérdida del tono muscular, puede tener, obviamente, ausencia de movimientos a la estimulación, porque perdió el conocimiento, y la presencia de movimientos anormales, o sea, puede tener movimientos que simulen convulsiones que se deben al confuso cerebral. Si estamos frente a todas estas características, podemos decir con seguridad que estamos frente a un síncope. Pero antes hay que hacer una historia clínica. Tenemos que saber la edad del paciente, la historia del síncope previo. No es lo mismo un paciente que sincopa por primera vez a los 50 años que aquella persona que tiene antecedentes de síncopes en su juventud, que han sido estudiados, obviamente, antecedentes familiares y personales, antecedentes de cardiopatías y neuropatías, toma de fármacos crónicos y eventuales, cómo sucedió el episodio, qué es lo que dicen los testigos, cuáles fueron los pródromos. Los pródromos vendrían a ser náuseas, mareo, visión borrosa, palidez, que eso habla todo de benignidad, el síncope vasovagal, mientras que el ambor, la disnea, las palpitaciones nos hacen más sospechar un síncope de origen cardíaco. Y los desencadenantes
que por ejemplo la deshidratación prolongada nos hace sospechar más algo vasovagal. En cambio, una persona que sincopa estando sentada o intraesfuerzo nos puede hablar de algo o ticoarrítmico o estructural cardíaco. Hay que tener en cuenta que hay presentaciones atípicas, sobre todo en ancianos, que pueden tener pródromos ausentes, y es también un dato curioso que los familiares de pacientes con síncope cardíaco relatan que el paciente tiene respiraciones ruidosas o ronquidos a la noche, que pueden ser tranquilamente episodios sincopales que el paciente tiene con respiración dificultosa durante la noche. Exploración física, obviamente signos vitales, estado de conciencia, lo general, traumatismos, auscultación cardíaca, carotidia, examen neurológico. Y en los mayores de 40 años se pueden realizar dos técnicas, que es la maniobra del TIC-test y la del masaje del seno carotídeo. La hipertensión activa o TIC-test, obviamente no vamos a contar con una mesa basculante como en el caso de Julieta, pero podemos hacer una prueba tomándole al paciente la presión arterial en decúbito y en posición erecta, y puede haber una caída de la presión de más de 20 milímetros de mercurio de la sistólica o de 10 de la diastólica, o una sistólica menor a 90, con lo cual podemos hacer un diagnóstico de una hipotensión ortostática, a tener en cuenta que si la hipotensión se debe a hipovolemia porque el paciente está sangrando, va a tener una taquicardia refleja, o si está anémico. Pero si es de origen neurológico, no se va a acompañar de taquicardia refleja. Bueno, y esto le podemos medir la presión al primer minuto, al tercer minuto. Puede suceder que haya una hipotensión en el primer minuto, que es muy fugaz, que no suele producir síntomas, que sea en pacientes jóvenes. Y las clásicas se dan entre el primer y tercer minuto, y sobre todo en pacientes que toman vasodilatadores o diuréticos. Y después hay que seguir tomando la presión porque puede haber algunos casos en que haya una hipotensión retardada después del tercer o quinto minuto, y hay que seguir tomando la presión al paciente. Entonces, si la prueba es positiva ante el paciente le cae la presión arterial con esta prueba y tiene síntomas compatibles, podemos hacer diagnóstico de síncope ortostático. Y el masaje del seno carotídeo es un masaje o una estimulación rítmica a nivel de los senos carotídeos, que se puede hacer precavidamente con el paciente en decúbito, porque si lo hacemos con el paciente en supino, podemos hacer después de 5 años. Erecto, está parado. La estimulación se puede hacer de ambos lados, pero nunca a la vez, porque vamos a comprometer la circulación cerebral. Está recomendado hacerlo a todos los pacientes con síncope mayores de 40 años, con síncope de origen desconocido. Lo que podemos evidenciar es con una caída abrupta de la presión arterial o una pausa asistólica de más de 3 segundos. Y en el caso de que el paciente reproduzca los síntomas, estamos frente a un síndrome de seno carotídeo, y si solamente tiene los signos pero no se acompaña de síncope, hablamos de una hipersensibilidad del carotídeo. Vamos a hacer. Entonces, como dijimos, prueba positiva, más de 3 segundos de asistolia, una caída de más de 50 milímetros de presión arterial, que puede ser asintomática o sintomática. En el caso de que solamente curse con hipotensión, estamos frente a la forma vasodepresora, y en el caso de que tenga asistolia, le podemos hacer atropina al paciente, media pollita atropina, con lo cual puede revertir la asistolia y el paciente puede mejorar los síntomas, o bien persistir los síntomas porque sea de la forma mixta. Los pacientes que tengan la forma predominantemente cardioinhibitoria son los que se van a beneficiar, obviamente si tienen síncopes recurrentes, de un marcapasos. Y en guardia le vamos a hacer un electrocardiograma. ¿Qué vamos a ver en el electrocardiograma? Primero, si tiene signos de cardiopatía estructural, si tiene secuelas de infarto, si tiene lo que se denomina sustrato retrogénico, por ejemplo, si tiene extrasistorias ventriculares sobre todo, si tiene formas complejas, si tiene duplas, tripletas, isquemia, o sea, cuanto más morfologías y combinaciones de las sístoles haya, más peligroso es. Que tenga trastornos de conducción, que tenga bloqueos, primer y segundo grado, que pueda hablar de que el paciente pudo haber tenido una progresión de ese bloqueo y haber llegado a un bloqueo completo. Trastornos de la conducción como bloqueos de rama, por ejemplo, que nos hablen de un defecto en el sistema de conducción.
Cuando el electro es normal, nos aleja la posibilidad, pero no la descarta. Un laboratorio que va a ir en sintonía con la sospecha clínica, por ejemplo, si sospechamos una anemia, pedir hematocrito, hemoglobina, si sospechamos alteraciones del medio interno, ionograma, potasio, calcio, magnesio, dos cosas que pueden alterar el electrocardiograma y la conducción cardíaca, estado ácido bajo, porque la acidosis también puede provocar trastornos en la conducción, y falla renal. Y una ecocardiografía, que lo que va a hacer es confirmar o descartar la cardiopatía estructural y nos va a decir qué función, qué fracción de eyección tiene el paciente. Obviamente no es lo mismo un paciente con una función normal cardíaca con una función deprimida donde ya tiene otro pronóstico. Y como dijimos, las causas no sincopales, recordar que todo ACV que se da en el territorio carotídeo no va a producir pérdida de conocimiento, y aquel que se da en el territorio vertebrovascular, como la ITEL vertebrovascular o el robo de la subclavia. Básicamente el robo de la subclavia es una estenosis proximal de la subclavia, que la subclavia da la arteria humeral, la arteria vertebral. Cuando el paciente tiene una estenosis proximal, levanta el brazo, se produce una inversión del flujo de la arteria vertebral y este robo a la circulación cerebral. La epilepsia, tener en cuenta que los movimientos comienzan antes de la pérdida de conocimiento. En cambio, si un paciente sincopa puede tener movimientos anormales, van a comenzar después de la pérdida de conocimiento, no antes, y que la epilepsia va a tener un coma postal. La psicógena, que el paciente va a hiperventilar, va a tener historia de síncopes emocionales, etcétera. Y tener en cuenta las caídas inexplicadas, sobre todo en pacientes ancianos con deterioro cognitivo y deshidratación, que pueden tener un mecanismo incierto. Bueno, como les decía, el robo de la subclavia. En este caso, el paciente va a tener síntomas neurológicos, va a tener ataxia, vértigo, cefalea, vómitos, alguna focalidad neurológica. Por ejemplo, en el caso de la epilepsia, los pródromos van a ser el aura, no va a tener pródromos como el síncope, sobre todo vasovagal, va a ser más prolongada en duración, va a tener movimientos rítmicos automatizados. Por ejemplo, esto es un detalle. Por ejemplo, el paciente que sincopa puede morderse la punta de la lengua, en cambio el paciente que tiene epilepsia usualmente se muerde los laterales de la lengua y va a tener como, digamos, una confusión postal. Como les decía antes, en el caso del síncope psicógeno, el paciente puede simular la pérdida de conocimiento, pero no va a tener hipotensión arterial, que es simulado el psicógeno, y cuando lo queramos revisar va a tener los ojos fuertemente cerrados. No va a tener la hipotonía y todas las otras características de un síncope. Entonces, para identificar a este paciente y saber si se presenta en guardia, si lo vamos a internar o no, tenemos que considerar si el paciente es de bajo o alto riesgo, sobre todo la edad, los antecedentes y el electro, y si el episodio como tal es de bajo riesgo o alto riesgo, si tiene pródromos benignos, si tiene un pródromo maligno tipo ANGOR, qué fue lo que lo desencadenó, etc. Para ir ya finalizando, entonces, vamos a caracterizar lo que es de bajo riesgo y lo que es de alto riesgo. Lo de bajo riesgo son los síntomas, como dijimos hasta ahora, con mareos, sudoración, náuseas. De alto riesgo, dolor torácico, disnea, palpitaciones. La hipertensión prolongada, la defecación o la cabeza por estimulación del seno carotídeo, todo eso sería pródromos benignos o desencadenantes benignos, mejor dicho. En cambio, el paciente que se sincopa durante el esfuerzo o incluso estando atado, eso es de mal pronóstico. Algo que habla de debilidad es el síncope recurrente en la juventud. Como les dije, diferente si el paciente se sincopa por primera vez a los 50 años y sobre todo si tiene antecedentes de cardiopatía estructural. Como dijimos en cuanto al examen físico, factores de alto riesgo que no recuperen la presión arterial, que se acompañe de síntomas y signos de insuficiencia cardíaca,
que tengan en el electrocardiograma signos de isquemia, bloqueo de alto grado, frecuencias bajas, bradicardia sinusal o fibrilación auricular a menos de 40, que tengan pausas de más de 3 segundos estando despierto, que tenga bloqueo de rama, que tenga transiciones, como dijimos, complejas o de rachias de taquicardia ventricular, que sea portador de marcapasos o un cardiofibrilador, que en el electro, obviamente, más específicamente, podamos buscar signos de disfunción de estos dispositivos, o más específicamente y también más complejos, algunos signos que nos pueden hacer sospechar de algunas entidades arritmogénicas primarias, como el de Brugada o el multilargo, pero eso obviamente va a ser mucho más específico. ¿Qué hacemos con este paciente entonces? Si tiene solo características benignas, como las de Julieta, de vegetación, precedida de mareos, etc., lo más probable es que sea un síncope reflejo ortostático, y a este paciente le podemos dar el alta desde la guardia, obviamente, explicándole qué fue lo que le pasó, para que se quede tranquilo. Y no es el primer episodio, ya hay episodios recurrentes, lo vamos a derivar con su médico para que comience el estudio del síncope. Y en el caso opuesto, que haya cualquier característica de riesgo que nos haga sospechar que puede ser un síncope de origen maligno, cardiogénico, ese paciente se va a quedar internado, realmente guardia, después se va a interconsultar a cardiología, se lo va a llevar a la unidad coronaria para hacer un diagnóstico y un tratamiento precoz. Y en el caso de que, digamos, no nos decidamos si es de bajo riesgo o alto riesgo, porque tienen características intermedias, por ejemplo, un paciente joven con un traumatismo muy importante, donde el síncope, uno por el traumatismo piensa que puede ir a la envergadura, pero es un paciente joven donde no sospecha enfermedades, o bien, todo lo contrario, un paciente anciano con cardiopatía, pero que al relato parece bastante benigno por la forma de presentación, por la vitalización, por el calor, etc. Este paciente que no podemos definir realmente si es para externarse o si es para derivar a la coronaria, lo vamos a mantener en observación y vamos a pedir consulta con cardiología y vamos a hacer estudios oficiales, como dijimos, electrocardiograma obviamente, ecocardiograma, lo que veamos que haga falta para poder definir. Y en cuanto al tratamiento, el paciente con síncope benigno, vasovagal o ortostático, se tiene que explicar la benignidad de su cuadro y se le tiene que explicar maniobras para abordar los síntomas antes de que suceda para evitar caídas, como vamos a ver más adelante. En el caso del síncope cardíaco, obviamente el tratamiento lo va a decidir el cardiólogo, dependiendo si es una alteración estructural o arrítmica, y hay que considerar, obviamente esto es resorte de médico especialista, la posibilidad de que requiera un marcapasos o un cardiofibrilador. Entonces, ¿qué le vamos a decir al paciente que tiene un síncope benigno para que se quede tranquilo? Que tiene que cambiar, digamos, estilo de vida. Por ejemplo, mantenerse bien hidratado, sobre todo cuando hace calor. Si no es un paciente hipertenso, que tenga un consumo adecuado de sal. Si es hipertenso, ajustar la medicación, porque puede ser que esté demasiado medicado o que requiera que se le baje la dosis de algún medicamento durante los meses de verano. Si es recurrente o tiene algún traumatismo importante, se le puede dar fármacos, fluorocortisona, nitrodilina, que obviamente se dan en casos muy específicos porque tienen sus efectos adversos, producen hipertensión sobre todo, y sobre todo cuando el paciente tiene síncopes benignos, pero muy recurrentes, que afectan su calidad de vida y todas las otras maniobras no funcionaron. Y lo que es la terapia física, que al paciente con disautonomía se le recomienda usar medidas de compresión, y aquellos pacientes que, digamos, le damos para que ellos reconozcan cuáles son los pródromos antes de que suceda el síncope, le damos una serie de medidas de técnicas para que realicen para evitar la caída, para evitar el síncope. Sobre todo es sentarse, cruzar los brazos, cruzar las piernas, para evitar la caída. Y cuando hay ortostatismo, también hay entrenamiento, pero es un poco más largo en el tiempo de realizar, que el paciente se tiene que entrenar de estar mucho tiempo parado, como ven ahí en la foto, contra la pared y los pies separados,
para, digamos, un entrenamiento para poder combatir el ortostatismo. Eso es todo. ¿Tienen preguntas? ¿Puedo pedir el power? Ay, no lo tengo en el coso. En el USB. Ah, te pido el mail. Dale. Si quieres anotarlo. Lo pongo acá porque Gracias. Porque en un cronograma nosotros tenemos que arranca a las 15, la segunda parte. Pero hay un otro lugar que dice a las 14. Entonces estamos con 15 a las 14. A las 14. Bien. Dale, gracias. Claro, no pueden ver. Igual podéis conectar la cuenta. la cuenta. Listo, gracias.